Pero bueno, bienvenida, Martín. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. ¿Sabés de qué estoy hablando, no? Sí, sí, lo explicaste bien. ¿Lo expliqué bien? Y si no sale... O sea, te doy un ejemplo. Yo, empleada, relación de dependencia, ganaba, esto salió en octubre. ¿Cuándo fue la ley de masa? Septiembre, octubre. No me acuerdo, octubre más o menos. Me acuerdo que un momento que de repente empezabas a ganar más. Digamos, Empezaban a descontarte menos. A descontarme menos, a ganar más. Se vio muy claro en todos los sueldos. La FIP ahora, si no se aprueba eso, tiene que sacarme esa plata que me dio. Tiene que corregir diputado. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que...? A ver, en todo el debate que se dio ayer, yo creo que el radicalismo hizo un muy buen trabajo, ¿sí? Y que el presidente del bloque hizo un muy buen trabajo, ordenando la sesión y tratando de cambiar cosas de la ley. Yo tengo discrepancias porque miro en qué contexto estamos. Las únicas dos iniciativas legislativas que tuvo el gobierno son estas dos. Es una ley bases que no tiene ni educación, ni tiene recomposición de los jubilados, no tenía hasta ayer nada de la obra pública que está parada. Mirás el otro paquete, dice medidas fiscales paliativas, es decir, que disminuyen el dolor. Y lo único que está ahí es una rebaja monumental de impuestos a los bienes personales para los más ricos de los más ricos. No para los más ricos, para los más ricos de los más ricos. Estabilidad hasta el año 2038. Congelamiento de su declaración patrimonial por los próximos 5 años. Es decir, si aumentan sus patrimonios igual no tienen que declarar más. Por otro lado hay un blanqueo que es el blanqueo más generoso de la historia de la Argentina, que tenía metidos a los hermanos, que tenía metidos a los testaferros, que tenía metidos a los extranjeros, que seguía teniendo hasta ayer, porque lo modificamos y yo lo propuse, las sociedades de funcionarios podían blanquear, que además pueden blanquear los que entraron a blanqueos anteriores. Recordemos que en Argentina hay un blanqueo cada 5 años. ¿Sí? Cada cambio de gobierno. Y hubo un blanqueo en el 2016 y un blanqueo en el 2021. Ahora vuelven a entrar. Llego a los argentinos que cumplen. Mi proyecto tenía premios a los argentinos cumplidores. En bienes personales si los pagabas, en ganancias una suba del mínimo no imponible si no llegabas a tributar bienes personales y en monotributo si no tributabas ganancias. Ahora, en lo que hay ayer hay, vos sos evasor recurrente, es decir, evadís, vas a un blanqueo, evadís otra vez, vas a otro blanqueo, evadís y vas a otro blanqueo y ahora te cobran 0 y entras en un régimen de rebaja de impuestos a los bienes personales. En el blanqueo del año 2016 se blanquearon 120.000 millones de dólares. El 92% lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. ¿Sí? Eso es lo que pasó. 100.000 millones de dólares lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Es lo que sucede. Pero cuando vos no pagás impuestos, te evitas. Agrego una cosa que además, que son de las cosas que por lo menos yo siempre destaco, porque me parece que son las que más sensación de impunidad dan, se frenan obviamente todas las acciones penales para gente que hizo una evasión monumental, porque como siempre son la gente que más dinero tiene. El blanqueo, como estaba diseñado, puede venir un extranjero y decir que tiene criptomonedas, no importa si es una persona políticamente expuesta, un exfuncionario de algún país, si es un narcotraficante, y puede blanquear en la Argentina. Pero eso se cambió. Eso se cambió en el Senado producto de visibilizar las cosas que tenía el blanqueo. Ahora, vos fijate cuál es la tónica. La tónica es a los más ricos de los más ricos, rebaja del impuesto a los bienes personales muy pero muy grande. Los que blanquean, es decir, los que no pagaron nada, podían entrar además a una rebaja de bienes personales, que insisto, no es para los que tributan bienes personales, es solo para los que pagan las alícuotas más caras. ¿Sí? Está diseñado. Cuanto más rico sos, mayor la rebaja de impuesto a los bienes personales que tiene el proyecto, más la estabilidad hasta el año 2038. Es decir, evadís. Entrás al régimen especial de impuestos a los bienes personales y tenés rebaja estable hasta el año 2038. Sos clase media que pagas ganancias y hace 6 meses te hicieron pagar menos y ahora te quieren hacer pagar más. Y el presidente Milei, junto con Massa, fue el que hizo eso. Entonces, ¿cómo es? Se es conservador fiscal para con los jubilados y para con la clase media, y se es degenerado fiscal para con los más ricos entre los más ricos. Ellos dan una explicación que es de los gobernadores necesitan algún tipo de, digamos, aumentar la coparticipación y era la salida más, no quiero decir razonable, sino que en aquel momento cuando se quitó el impuesto a las ganancias todo el mundo entendió que la rebaja de impuestos a los bienes personales para los más ricos de los más ricos equivale casi en la misma magnitud a la suba de ganancia para la clase media. Entonces, la pregunta, ¿estamos todos de acuerdo en que hay que hacer un ajuste? Sí. Y de hecho, la gente está haciendo un ajuste monumental. ¿Qué es ajuste monumental? La otra vez yo lo citaba a Guillermo Oliveto, que es uno de los mayores expertos en tendencia de consumo.
dice que la caída que estamos viendo en algunos rubros es similar al año 2001. Que la clase media a la que le subió la prepaga, el colegio, las tarifas, el transporte, los combustibles, que ahora en el proyecto del oficialismo tiene un aumento del impuesto a las ganancias, ¿sí? Esa clase media está recortando todo, es decir, trata de preservar lo que lo hace media, tener su medio de transporte privado, su auto, tener acceso al colegio, ¿sí? Educación privada y tener prepaga. Trata de preservar eso. Todo lo demás, dice, está pasando una motosierra por su vida. Si a vos se te rompe el lavarropa, cuesta 500.000 pesos arreglarlo. Si tenés que comprar una campera para tu hijo porque es invierno, todo es así. Cada gasto imprevisible es una motosierra que le pasás por el resto de las cosas. Entonces yo lo miro en ese contexto, que es lo que pasa. Y en ese contexto, el gobierno decide que le regala plata a los más ricos entre los más ricos y le vuelve a cobrar más. ¿Y por qué lo hace? Porque es una concepción. Las dos leyes tienen lo mismo. Las dos leyes tienen estabilidad tributaria por 30 años para las empresas que van a invertir más de 200 millones de dólares. ¿Qué les da? No sé si las pymes tienen esto. Le da rebaja de ganancias, 10 puntos de rebaja de ganancias, rebaja de 7 puntos de distribución de dividendos. La posibilidad de usar el saldo técnico de IVA, es decir, si vos tenés impuestos que pagaste para pagar cualquier otro impuesto. No débitos y créditos porque te lo tomás a cuenta de ganancias. Podés importar cualquier cosa, arancel cero. Podés exportar sin que te cobren retenciones. Entonces, eso es lo que le dan. ¿A quién? A los que invierten más de 200 millones de dólares. Perfecto. En un esquema, en mi opinión, mal diseñado y podemos hablar después por qué. Estabilidad durante 30 años para inclusive tener prioridad sobre los recursos naturales. Estabilidad para los que invierten más de 200 millones de dólares, para las pymes que ven una caída abrupta en sus ventas en el medio de que les suben los costos, nada. Vas para el otro lado, estabilidad para los que blanquean, los más ricos, entre los más ricos, que son evasores seriales, blanquean, ¿sí? Y entran en una estabilidad tributaria hasta el año 2038. Y en la clase media, inestabilidad en 6 meses. Entonces yo por eso fui a debatir, di quórum y fue a debatir, y por eso presenté un proyecto alternativo. Sí. Que era, para los que no saben, yo entiendo que muchos sí, pero diste quórum, pero no fue un dictamen tuyo, un proyecto alternativo, y no aprobaste la ley en general, que sí lo hizo el resto del bloque radical. Sí. ¿Cuánto tiempo puede convivir esa contradicción entre vos, que sos el presidente del Partido Radical, y los representantes del partido en el Congreso? Pero mira, hay dos cosas. Primero, yo recién te dije que cuál es la mirada distinta, que yo no miro las leyes de manera abstracta o aislada. Yo puedo mirar el paquete de estas leyes y por ahí para otro momento de la Argentina tengo discrepancias, pero algunas cosas me parecerán mejor y otras me parecerán peor. Para este momento de la Argentina, en donde sí tenemos que hacer un ajuste y la gente está dispuesta a pagar ese ajuste, que es un aprendizaje enorme y la verdad que una vocación por salir del pasado del que todos queremos salir, enorme y colectiva, pero también hay que ver cómo se distribuye ese ajuste. Entonces yo lo miro en el contexto y esa es la diferencia que tengo. Después, en el Partido Radical hacia adentro, en el Comité Nacional o en la Convención, que son nuestros órganos, la mayoría está en contra de esas leyes. Y el radicalismo tiene esa, no sé, tensión democrática y la transita, como tienen otros partidos que también miran las cosas distintas. Pero no es conflictivo, no puede alterar la permanencia tuya en el cargo, ni un reclamo, no genera ruido, porque genera debate. Esta vuelta, digamos, fue mucho más marcada, así que viene siendo cada vez más marcada esa diferencia. Dependerá de las iniciativas que tengamos que debatir, de las cosas que traiga el Poder Ejecutivo. Las cosas en donde resuelvan otra vez la educación. Tuvimos una marcha enorme, El gobierno dice que resolvió el tema educativo. Hubo paro anteayer de las universidades. Hay paro toda la semana de las universidades, 48 horas. Bueno, porque otra vez hubo una parte que es el 5, el 10% del presupuesto, lo resolvió. El resto de los temas, los sueldos de los profesores, de los investigadores, de los que abren las puertas de las universidades todos los días, de los que las limpian, de las que los preparan para que los alumnos puedan ir a prepararse para buscar un futuro, eso no se resolvió. Los jubilados, vamos otra vez a los jubilados. Escucho esto de los diputados que fueron degenerados fiscales. La suba a los jubilados, que es ínfima, sí, con respecto a lo que perdieron. Perdieron 1/3 de su poder adquisitivo, 1 de cada 3 pesos de poder de compra. Y desde el año 2018 perdieron más de la mitad, ¿sí?, de poder de compra. Esa suba ínfima, dicho por la Oficina de Presupuesto de Congreso, la pérdida fiscal es igual a la baja del impuesto a los bienes personales para los más ricos de los más ricos. Entonces yo veo ese tipo de cosas y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que se pueda hacer, otra vez, alguien sea
conservador fiscal con los ricos, ¿sí? O degenerado fiscal con los ricos, perdón, porque le rebaja el impuesto a los ricos, pero conservador fiscal con los jubilados. ¿Va a salir en el Senado lo que se votó en diputados? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Estoy convencido de que el bloque radical que lo votó en diputados lo votará. Con eso ya está, digamos, con el peronismo y el bloque radical ya. Yo tengo hace mucho tiempo un proyecto parado sobre el tema de la recomposición de las jubilaciones y una fórmula que haga que no pierdan de ahora en más con la inflación. Entonces yo espero que eso... ¿Qué es lo que pasa? Que esas cosas, otra vez, miremos cómo han funcionado hasta ahora el Congreso. Porque dicen, el presidente Milei no le aprueba ninguna ley. El presidente Milei mandó 25 DNUs y 2 leyes. Y 2 leyes que en mi conversación con los funcionarios, cuando les decís, necesitamos tiempo para, yo en mi caso corregí todos los aspectos de la ley. En cada uno de los aspectos de la ley me metí con todo mi equipo a trabajar y por eso hicimos un dictamen que era una propuesta distinta en las 2 leyes. Cuando te dicen hay que hacerlo rápido, yo digo, pero es muy abarcativo esto, porque la verdad que es acerca de todo. ¿Sí? La ley. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Lo hicimos así a propósito para que sea difícil para ustedes y no la pueden tratar bien. Esa fue la respuesta. Entonces, yo creo que ahora, ¿sí? El gobierno que mandó 2 leyes que eran muy difíciles de tratar a sabiendas y que diputados primero limpió. Recordemos que esto arrancó con 3 personas se reúnen en la calle y tienen que pedir permiso. Sí, no, por supuesto. Entonces los diputados hicieron una gran tarea. Llegó al Senado, se revisó. Y ahora vuelve a diputados, que es la Cámara de Origen, y revisarán. ¿Y ahora qué pasaba si no se aprobaba esta ley? ¿Qué pasaba en términos no políticos, sino económicos con Argentina? Yo creo que era una mala señal si no se aprobaba la ley. Por eso fui a dar un debate. Por eso además hice una propuesta. ¿Qué es una propuesta alternativa? Quizás esto es más técnico. Si ayer se hubiera caído el dictamen de mayoría y no se hubiera votado y no había otro dictamen para votar, se caía la ley. Si el dictamen de mayoría se cae y hay otro dictamen, se trata ese dictamen. Y ese dictamen puede volver a diputados. No, digo, pero si la pregunta es en este sentido, digamos, está muy empatado, 36-36, desempató Villarroel. Tu voto en ese caso hubiese sido fundamental, digamos, si la ley no salía, era un problema para el país más allá del contenido, era un problema para el país, para el gobierno, para la gobernabilidad. ¿Qué fue la señal de ayer? Que el gobierno aprende en algunos casos escandalosamente, aprende a negociar. Eso es la señal de ayer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estuvo pasando? Mira, ayer se resolvió también otra cosa que era un problema, que era la no renovación del swap de China. Es que pasaron varias cosas como que parecen alineadas con que salga la ley. El gobierno echó al jefe de gabinete. Sí. ¿Sí? El gobierno echó al jefe de gabinete. Le dijo que era ambicioso, codicioso y le dijo que espiaba. Saltó lo que estaba pasando en el Ministerio de Capital Humano, con mentiras sistemáticas, ¿no? Que se fueron manifestando. A eso se le sumó la no renovación o el peligro de no renovación del swap de China. Bueno, todas esas cosas, hubo una rebaja de tasas, ¿sí? En el medio que generó más ruido. Entonces, cuando vos mirás lo que le está pasando al gobierno en la política cambiaria, en la política monetaria, cuando ves las señales de desgobierno, era importante que se apruebe la ley, sí, era importante que estuviera corregida también. Porque si no, impactan estas cosas que digo en la vida cotidiana. El gobierno manda una ley bases que no incluye la educación y no incluye las jubilaciones. Ni el futuro, ni el reconocimiento del pasado. Y mandó una ley fiscal de medidas paliativas que son paliativas para los más ricos y para los evasores. Yo no comparto esas cosas. La discusión, parece que no se puede dar una discusión hoy. ¿Qué es esto? ¿Todos queremos salir del pasado? Sí, todos queremos salir del pasado. Pero cuando viene una ley, yo tengo que preguntarme si nos lleva a un mejor futuro. Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces yo siempre voy a dar los debates y además de dar los debates, en este caso, presenté un montón de modificaciones para que la carga de cómo se hace el enorme ajuste que está atravesando la Argentina sea más justa de lo que es hoy. Nosotros necesitamos un Estado que sea más inteligente, necesitamos un Estado desburocratizado, necesitamos un Estado más justo. ¿Más justo en qué? Más justo en tamaño, más justo en la mirada que tiene sobre la sociedad y a quién privilegia, más justo en las prioridades en dónde va a gastar. Nosotros necesitamos reforma del Estado, sí, pero no si vamos a romper la educación y la salud pública. Necesitamos ajustes, sí, pero sobre los jubilados, yo creo que no. Necesitamos auditoría para saber cómo se gasta, sí, pero no que se deje repartir comida a los que no pueden comer. Sí. Y ese es el equilibrio que hay que encontrar. Y esa es una tarea que a veces hay más espacio para debatirla y escucharnos mutuamente, y a veces parece que se cierra ese espacio. A mí me sigue gustando dar esos debates porque me parece que son los que iluminan de cara a futuro.
no es solo sobre el pasado. Todos queremos salir del pasado. La pregunta es, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Gracias, Un gusto. Gracias por venir.